Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Hey, ¿qué onda? Continuamos con las reseñas de libros. Hoy vamos a ver la carta de Ignacio de Antioquía a la iglesia en Éfeso. Esta es una de 7 cartas que Ignacio escribe. Vamos a hacer reseñas de todas. Son cartas chicas, entonces van a ser reseñas un poco más cortas. Sé que la última reseña también estuvo corta, pero está bien simplemente ser un poco más conciso. Entonces, un poco acerca de Ignacio. Ignacio era el obispo de la iglesia en Antioquía, probablemente discipulado directamente por Juan el apóstol, amigo cercano de Policarpo, y fue enviado a Roma para ser asesinado en el Coliseo. Entonces, en su camino a Roma fue parando en diversas iglesias y conociéndolos. Entonces llega a Esmirna, donde está Policarpo, y les escribe a 4 de las iglesias y después continúa en su viaje y le escribe a 2 iglesias más y una carta a Policarpo. Son teológicamente hablando de las cartas de los padres apostólicos más importantes. La carta de Clemente para mí es mi favorita, la que vimos anteriormente. La más famosa es la carta a los romanos, pero de significado teológico él es el más importante porque él fue el primero en llamar la iglesia católica, y hace un hincapié muy grande en la autoridad del obispo y la necesidad de someterse a la autoridad del obispo. Lo hablamos en el otro video, pero obispo es la palabra que se utilizaba en la antigüedad para el pastor titular de la iglesia. Había 3 niveles de liderazgo principal, que eran los diáconos, que eran líderes de líderes, los ancianos, o la palabra que se usa en griego es episcopal. Después tienes el obispo. Entonces los ancianos eran un equipo de líderes sobre la iglesia y luego el obispo era el principal entre ellos, y habla muchísimo acerca de la necesidad de seguir la autoridad. Entonces, específicamente hablando de la carta de Ignacio a los Efesios, para empezar, qué chido que hay una carta, así como Clemente fue escrito a los Corintios, se puede continuar un poco. Empieza diciendo que él sabe de la fama de la iglesia en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Hasta la fecha hay ruinas ahí muy importantes. Habla de Onésimo, que quizá es el Onésimo que aparece en la Biblia, y dice esta frase que empiezo a ser un verdadero discípulo porque voy a morir por Jesús. En la antigüedad había ese entendimiento que la única forma de saber realmente que eras cristiano era morir por tu fe. Era como el sello, o sea, fui fiel hasta la muerte. Entonces Ignacio tenía esta emoción de que iba a poder confirmar su fe con su muerte. Él quería morir. En la antigüedad la iglesia prohibía que una persona fuera a buscar el encarcelamiento o la muerte, porque había personas que de repente buscaban eso y al final desistían, entonces terminaban haciéndole más mal a la iglesia. Pero si te capturaban y te mataban, era un signo para la iglesia primitiva de muchísimo valor, porque era el ser un discípulo real, el ser un mártir de Jesús. Entonces Ignacio dice que estoy siendo un discípulo. Después dice la iglesia que vivan en armonía con Dios y en sumisión al obispo. Dice que sean como un arpa, que canten junto con la iglesia, y habla como metafóricamente que cuando la iglesia está en sinfonía, en sintonía, es como una sinfonía. Habla de la conexión divina que tuvo con ellos cuando estuvo ahí. Habla de que necesita ser parte de la iglesia para participar en la Santa Cena, haciendo hincapié en lo que enseña Pablo. También uno de los puntos que tienen casi todas sus cartas es que en ese entonces había algo que se llamaba gnosticismo, que negaba que Jesús era 100% humano. Entonces él habla de que Jesús vino en verdad, en carne y hueso. Dice 100% Dios, 100% hombre. Hay una parte que me encanta, que habla por aquellos que se fueron de la iglesia y dice: oren por ellos, procuren su bien. Amo su corazón de compasión, aún para las personas que quizás salieron mal de la iglesia o se pelearon con la iglesia. Su actitud no es pues, que se vayan, su actitud es: oren por ellos, oren que puedan ser restaurados a comunión con Dios. Y habla de los últimos días, de ser modestos, de tener la paciencia de Dios, de
temer la ira de Dios, pero agradecer la gracia de Dios. Habla acerca de que no hay nada mejor que la paz de Dios en el cielo. Habla de la cruz, habla del nacimiento virgen, habla de la Santa Cena. De hecho lo llama, interesante, le llama la Santa Cena como medicina de inmortalidad. Muy interesante. Y habla acerca del bautismo. Entonces es una carta muy completa porque toca los puntos doctrinales más importantes de la iglesia primitiva y los que deberían de ser los más importantes para nosotros también. Una vez más, estoy saliendo un poco quizá del esquema que he tenido de sinopsis, resumen, citas y así. Algo que voy a hacer es que voy a dejar, es muy corto, entonces lo voy a dejar o en la descripción si es que cabe, y si no en los comentarios voy a dejar la epístola de Ignacio a los Efesios para que lo puedas leer ahorita antes de, bueno, ya escuchaste todo el video, pero que puedas ir a leerlo personalmente para que puedas ver la joya que tiene la iglesia primitiva y específicamente los padres apostólicos. Entonces, como dije, ya vimos la de Primera de Clemente, subí el libro en audio, si no lo has escuchado puedes escucharlo. Voy a subir de las 7 cartas de Ignacio, uno por uno, van a ser breves, como digo, para que no sea tan tedioso, y son cortos. Y después voy a hacer la carta de Policarpo a la iglesia en Filipos. Entonces, cosas chidas. No van a ir en secuencia, los voy a estar metiendo entre las demás reseñas y los demás videos que estoy haciendo, pero chido. Si quieres apoyar el canal puedes utilizar el código de referencia para Audible, consigues 2 libros gratis y un mes gratis. Dios bendiga.